Poderoso Jesús, qué hermosa es la presencia de Dios. Glorioso Espíritu, no te vayas, Espíritu Santo. Quédate con nosotros, Espíritu. Quédate con nosotros, presencia de Dios. Oh Espíritu Santo, quédate aquí. Inúndanos de tu gloria, de tu presencia, Jesús. Hermosa presencia de Dios. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Esta es tu casa. Este es tu lugar, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Le amamos en el Señor. Gracias por estar en la casa de Dios. Gracias por su esfuerzo y su valentía de estar aquí. Vale la pena estar en la casa de Dios. Se llena de la presencia de Dios, de su Espíritu. Gracias, Jesús. Ahí como está de pie, abra su Biblia. Libro de Hechos, capítulo 2. Verso 41 y 42. Libro de Hechos, capítulo 2, verso 41 y 42. Dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y de las oraciones. Puedes sentarte. ¿Por qué nuestra predicación no es efectiva como en la iglesia primitiva? ¿Cuál es la diferencia en la predicación de hoy y en la predicación de la iglesia primitiva? Porque ellos tenían tanta efectividad en los sermones, y nosotros los predicadores hoy no somos efectivos en los sermones. Una de las cosas que sucedió en la iglesia primitiva fue que todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo fue el que los capacitó para ser efectivos en la predicación. Ya no eran ellos los que hablaban, era el Espíritu Santo en ellos. Era el Espíritu Santo que convencía al creyente y lo convertía y lo traía a los pies de Cristo. Tenemos un problema hoy en día los predicadores, que hemos dejado a un lado la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Por eso nuestros sermones no son tan efectivos como la iglesia primitiva. Aquella era una iglesia que le daba prioridad a la oración y al Espíritu Santo. Ellos le daban prioridad a lo sagrado, a lo santo, a lo puro. Por eso sus sermones, sus predicaciones tenían efecto en el impío, en el inconverso, porque eran hombres llenos del Espíritu Santo de Dios.
Y mucho predicador hoy en día predica humanamente. Que el oyente, en vez de salir edificado, en vez de salir transformado, en vez de salir tocado, restaurado por la palabra de Dios, sale molesto de las congregaciones. Porque no fue el Espíritu Santo, fue el hombre, lo humano. Cuando es el Espíritu Santo de Dios hablando a través de la palabra, va a haber un quebramiento, va a haber una regeneración, va a haber un cambio en la persona, porque es el Espíritu Santo de Dios. Es la unción de Dios la que va a tocar, la que va a cambiar a la vida, al ser humano. Porque el Espíritu Santo llega como un bálsamo, tocando la vida de la persona. Y la palabra es recibida por el oyente. Porque cuando no es la palabra predicada bajo la unción del Espíritu, cuando la palabra no lleva el efecto del Espíritu Santo de Dios, es rechazada por el oyente. No la recibe. Siente un rechazo, lo humano. Pero cuando viene de lo alto, aquella palabra se recibe y entra al corazón. El resultado del Pentecostés fue la venida del Espíritu Santo. Pedro aprovecha esa oportunidad y empieza a predicar un sermón. Que la gente, al escuchar el sermón, le llegó al corazón. Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué haremos para ser salvos? La palabra fue recibida. La palabra llegó al corazón, fue recibida. Porque iba la presencia de Dios en la palabra, en la escritura que ellos hablaban, y era lo que cambiaba al ser humano. Que ellos solo decían: ¿qué haremos? ¿Qué sigue? Pedro respondió y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. La palabra llegó al corazón, fue recibida. Ahora ellos dicen: ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepentíos y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo de Dios. Cuando el pueblo se convertía, ahora iba el regalo, la promesa de Dios, el don del Espíritu Santo de Dios, para que fueran ungidos, para que fueran llenos de la gloria de Dios. No se quedaban en la conversión, ahora eran ungidos, llenos del fuego de Dios. Dice: y recibiréis el don, el regalo del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que en su primer mensaje se ganaron 3,000 personas. Eso era un crecimiento en la iglesia primitiva. Eso fue lo que sucedió debido a la predicación. Debido a la predicación de la palabra, 3,000
3,000 personas se convirtieron, recibieron la palabra de Dios. Era una iglesia comprometida que amaba a Dios y amaba las almas perdidas. Hoy estamos perdiendo la visión de buscar al perdido, de amar al necesitado. Y muchas veces llegan a nuestras congregaciones y en vez de restaurarlos, de darles la mano, los echamos para afuera por la palabra que no bajo la unción de Dios. Y dice el verso 42, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. No se iban, recibían la palabra, recibían el evangelio, eran llenos del Espíritu Santo y ahora perseveraban, se quedaban, perseveraban en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Eran cristianos convertidos de verdad, no a medias. Recibían a Jesucristo, eran bautizados con el Espíritu Santo. Ahora permanecían en la doctrina y en la comunión. Y ahora hacían lo que hacían los apóstoles, perseveraban en la oración. La palabra, la enseñanza continuó desempeñando un papel destacado en la iglesia primitiva. No fue solo un sermón. Los sermones continuaron predicándose para tener un crecimiento, para tener una iglesia sana. Debemos predicar la palabra y recordarnos de aquel que está necesitado, de que hay una alma que salvar, que hay una alma que traer a los pies de Cristo. Hay que restaurarla. En Hechos 3 miramos que Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración. ¿Escuchó eso? Subían a la hora de la oración. Había una hora. Cuando dice que había una hora, es porque nada le tenía que impedir, nada le tenía que estorbar, ni la familia, ni trabajo, ni nada, ni que hacer. Era una hora especial que nadie podía molestar. Era la hora de la oración, que separaban los quehaceres, que separaba todo, porque era la hora de ir a la oración. Y ahora se ha perdido eso. A la hora de la oración nadie acude. Pedro y Juan iban a la hora de la oración. Dice que un hombre cojo de nacimiento vino a ellos y le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que puedo hacer por ti lo voy a hacer. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. La palabra de Dios obrando salvación y milagros. Un ministerio completo. Hoy los ministerios están a medias y ni hay, porque no hay conversiones ni hay milagros. Dice la palabra que aquel hombre fue levantado de aquel hecho por la palabra.
Había un ministerio completo. Conversiones 3,000. Ahora milagros. Y todo era por el mover del Espíritu Santo de Dios. La iglesia tiene que volver al tiempo de la iglesia primitiva. Tiene que volver a los tiempos de la oración. Tenemos que volver a esos tiempos, a llenarnos del Espíritu Santo de Dios. A esos tiempos. La curación del cojo trajo una multitud a los pies de Jesucristo. Cuando reciben la multitud, mira lo que pasa en el verso 11. Dice que mientras el hombre cojo se aferró a Pedro y a Juan, toda la gente se sorprendió y corrió a ellos al lugar llamado el pórtico de Salomón. Cuando Pedro vio esta multitud, les dijo: compañeros israelitas, ¿por qué les ha sorprendido esto? Pedro les predica otro mensaje. Y vemos cómo el Señor usa a Pedro y se gana otra multitud. Y todo era para el crecimiento de la iglesia primitiva. Y por el mensaje de la palabra de Dios. La iglesia primitiva crecía cada día, se expandía el evangelio. Porque el mensaje era cristocéntrico. Se predicaba la palabra de Dios. La palabra limpia, no adulterada, sino la palabra que el Señor nos mandó a predicar, la Escritura. Hoy ya no se está predicando la palabra de Dios. Solo se está entreteniendo al pueblo. Pasatiempo. Lo que les gusta oír al feligrés, a la congregación. Otros predican mensajes solo para lastimar a la gente, en vez de acercarla a Dios. Porque los predicadores de hoy no tienen intimidad con Dios. No generalizo, pero muchos lamentablemente no tienen intimidad con Dios. No tienen amor por las almas, por la salvación del perdido. Y todo es por falta de búsqueda. La iglesia primitiva, todos, dice la palabra, que todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y acudían a la hora de la oración. Si no hay oración, si no hay palabra, no va a haber revelación. Si no hay búsqueda, no hay consagración, no hay mover del Espíritu Santo, no va a haber palabra, no va a haber ungimiento, no va a haber nada de lo de Dios. En el capítulo 4 dice que los sacerdotes y el capitán de la guardia del templo, oiga bien esto, y los saduceos se acercaron a Pedro y a Juan mientras hablaban con la gente. Vinieron para interrumpirlos, para detenerlos, porque estaban muy turbados, porque los apóstoles estaban enseñando al pueblo, proclamando el nombre de Jesús. ¿Quiénes fueron los que vinieron? Los sacerdotes, el sumo sacerdote y la guardia del templo, y los saduceos. Esta gente era la encargada del templo.
Eran los que deberían estar predicando la palabra de Dios, preocuparse por la salvación del perdido, del pueblo. Y lo que hacían es negar, rechazar la palabra de Dios. Eran los sacerdotes del templo. Y lo mismo está pasando hoy en día con los sacerdotes del templo, de los templos. En vez de predicar la palabra de Dios, no se está predicando, porque se han convertido en religiosos. Están más preocupados cómo llega el hermano, cómo llega la hermana, para juzgarle y apedrearle y condenarle. En vez de ganárselos para el Señor y predicarles del amor de Dios. Y esta gente vino para interrumpirlos. Porque estaba creciendo la iglesia. Había un crecimiento. Aquello era impactante. Pero todo lo que estaba sucediendo era por la obra del Espíritu Santo de Dios. No era por aquellos apóstoles que no tenían letra, que no conocían. Era porque tenían el poder del Nazareno. Estaban llenos del poder de Dios, llenos de la presencia. A los apóstoles nada los detenía. Ellos seguían predicando porque estaban llenos del Espíritu Santo. Dice Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Tenemos que volver a los tiempos de la iglesia primitiva. Ahí en ese mensaje se ganaron solo varones 5,000. Y dice la Biblia que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Eso dice la Escritura. Imagínense cómo estaba el cielo, lleno de la gloria de Dios, enfiestado, porque se habían convertido otros 5,000. Esto era un impacto por la palabra de Dios, por el poder y el mover del Espíritu Santo. Esto era algo dinámico y poderoso, el crecimiento de la iglesia primitiva. Estos sacerdotes religiosos molestos trataron de detenerlos, evitarles predicar, que no predicasen más en el nombre de Jesús. Pedro y Juan respondieron en el verso 20: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mira lo que respondieron ellos: no podemos dejar lo que hemos visto y oído. Somos testigos del poder de Dios. Predicaremos a un Dios vivo. Hemos visto al Maestro, lo hemos visto resucitar y a Él predicamos. No podemos callar de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que ha hecho en nuestra vida, que nos ha cambiado, que Él es un Dios de amor, que puede restaurar tu vida, tu familia, tu hogar. Cuando estás lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, no podemos callar. No podemos de hablar la palabra de Dios, de las maravillas de Dios, de la palabra de verdad.
No podemos dejar que decir que Jesús resucitó y vive y da salvación y vida eterna y puede sanar cualquier enfermedad. No podemos callar que tenemos un Dios sanador, libertador. Ellos predicaban y se convertían y también había sanidades. Ahora ya no estamos viendo ni milagros dentro de la casa de Dios, porque la iglesia, en los que administran los sacerdotes, se han apartado de una relación con Dios. No hay búsqueda, no hay intimidad, no hay nada de Dios. La iglesia de hoy debemos levantarnos como la iglesia primitiva y a empezar a marchar en el poder de Dios para expandir el evangelio a través de la predicación. Debemos tener amor por las almas, por el perdido. Dice la palabra que los apóstoles los encarcelaron. Salieron con la suya aquellos religiosos. Los encarcelaron porque decían que estaban perturbando la ciudad. Dice la palabra que se reunieron con los creyentes y leemos que al final del capítulo 4, en el verso 31, dice que cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Nadie puede parar la obra de Dios. Los encarcelaron, pero cuando salieron fueron a la oración. Y dice la palabra que ese lugar tembló por la gloria de Dios y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con valentía y poder. Aquello era emocionante en aquel entonces. En el capítulo 5, el verso 41, dice que día tras día en los atrios del templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y proclamar las buenas nuevas de Jesús el Mesías. Así crecía la iglesia primitiva. No dejaban de predicar y de enseñar. La iglesia de hoy debemos levantarnos y hacer una revolución dentro de nuestra área para levantar y traer al perdido, a que necesita de Dios. ¿Por qué la predicación de la iglesia primitiva fue tan efectiva? ¿Cuál era su secreto? Porque nuestra predicación no ha cambiado al mundo. Es que decimos, estamos predicando en una cultura postmoderna. Estamos predicando a un mundo que no quiere el evangelio. Si la palabra es la misma, el evangelio es el mismo, hoy se predica más sermones. Más sermones son escuchados hoy en día. Se predica en línea, en las plataformas. Pero nuestros sermones no están cambiando al mundo. ¿Cuál fue el secreto de la iglesia primitiva? El secreto fue que se dedicaron a la oración y a la palabra y a la llenura del Espíritu
Santo de Dios. Ese es el secreto para que seas un buen líder, un buen predicador. La oración, la palabra, la llenura del Espíritu Santo. Esa es la que va a convertir al pecador. Esa es la que va a convertir. El Espíritu Santo va a tocar la vida y lo va a cambiar, lo va a restaurar. Sus sermones salían de la oración, de la meditación de la palabra. De ahí salían los sermones de la palabra, de la oración. De ahí salían sus sermones. Por eso no lastimaban al feligrés, al oyente, porque venía del trono de Dios la palabra de Dios revelada. Ahora ya no hay sermones del amor de Dios, de salvación, de restauración, de sanidad, de fe, de esperanza, de santidad, de perdón, de humildad, de santificación, de santidad. Predicar en contra del pecado. ¿Dónde están esos sermones? Ahora solo escuchamos sermones que maltratan. Necesitamos volver a aquellos tiempos de la iglesia primitiva. Ahora nuestros sermones alejan a la iglesia. Los apóstoles pusieron el énfasis en el Espíritu Santo, porque sabían que ocupaban ayuda del Espíritu. Dice Efesios que esta obra del Espíritu no se limita solo a los apóstoles, sino es para toda persona. El Espíritu Santo está disponible para todo aquel que quiera venir y recibir un toque de Dios. Y necesitamos del Espíritu Santo para predicar con denuedo, con efectividad. Porque es el Espíritu Santo el que va a convencer al hombre pecador y traerlo al arrepentimiento. No somos nosotros. Ese es el problema de hoy, que creemos que nosotros los predicadores somos los que vamos a convencer al pecador y cambiarlos. No somos nosotros. Es el Espíritu Santo de Dios el que los va a cambiar. Yo no puedo cambiar a nadie. Es el Espíritu Santo de Dios. Yo hablo la palabra y el Espíritu Santo entra en ti, te toca, te quebranta y tú recibes la palabra y Él es el que te cambia. Él es el que te transforma. Necesitamos involucrar al Espíritu Santo en todas nuestras actividades, como en la predicación, como en nuestra vida diaria, para salir triunfantes en cualquier situación, cualquier actividad. Dice la palabra que los apóstoles tuvieron que buscar a otras personas, porque aquello estaba creciendo de manera grande, que tuvieron que buscar a 7 personas llenas del Espíritu Santo para encargarle una actividad de las mesas, cuidar de las viudas. Porque los apóstoles no podían descuidar la palabra y la oración. No se puede descuidar la palabra de Dios y la oración.
No podemos dejar de llenarnos de la presencia del Espíritu, porque si no hay presencia, no hay unción, no podremos hablar la palabra de Dios. Sin la presencia no podemos caminar, no podemos funcionar en el ministerio. Necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Dice Isaías 61:1. Y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Escuche bien. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar las buenas, no malas, buenas nuevas. A vendar a los quebrantados de corazón. Publicar libertad a los esclavos y a los presos, apertura de la cárcel. Nos ha mandado a vendar, a curar, a restaurar, a libertar al cautivo, aquel que está preso en una cárcel, aquel que está encarcelado en su condición, aquel que está encarcelado en su depresión, en su angustia, en su dolor, aquel que está encarcelado en su pasado. Debemos sacarlo de esa cárcel y traerlo a la libertad de Dios a través del Espíritu Santo de Dios y a través de la palabra. A eso nos ha mandado el Señor. Con la ayuda del Espíritu Santo podremos ver las manifestaciones y conversiones. Y los milagros serán hechos a través del Espíritu Santo. Volvamos a los tiempos de la iglesia primitiva y miraremos cambios en nuestras congregaciones. Miraremos crecimiento en todas las áreas. Y sobre todo, que nadie se pierda, sino que todos vuelvan al arrepentimiento. Prediquemos el mensaje que predicó la iglesia primitiva. Y miraremos el respaldo de Dios, del Espíritu Santo. Y tendremos congregaciones sanas, congregaciones poderosas, llenas de la unción, llenas del Espíritu Santo. Y sobre todo que tengamos el respaldo de Dios. El secreto de la predicación, la oración, la palabra y el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el secreto para predicar la palabra que predicó la iglesia primitiva. La oración, la palabra y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y tendrás congregaciones llenas de la unción de Dios, llenas del Espíritu Santo, que cuando vengan, vienen con aquel deseo de adorar y se van contentos, alegres, testificando de lo que sucedió, de lo que pasó, de lo que recibieron, y comparten a otros allá afuera de lo que sucedió, que llegaron tristes y ahora salen contentos, llenos de la presencia de Dios, que van allá afuera y divulgan lo que sucedió. Venía cansado, venía enfermo y salí restaurado, salí sano por el poder de Dios. Eso es lo que hace la oración y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Ponte de pie. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Eres hermoso, Señor. Tú eres digno, Dios. Maravilloso eres. Poderoso eres.
Jesús. Presencia de Dios inunda esta casa cada día más. Inúndala, Padre, en el nombre de Jesús. Aquel que llegó enfermo, Señor, salga sano, libre, transformado, cambiado por el poder tuyo, en el nombre de Jesús. Aquel que está en el lecho del dolor, aquel que está en una cama, ahora se levanta de ese lugar por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús. Padre, muévete cada día más y más en este lugar. A mis hermanos, llénalos, bendícelos. Abre tu trono, Dios, tu cielo a favor de ellos. Amamos a tu pueblo, Jesús. No queremos que nadie se pierda. Así venga abatido, así venga emproblemado, haya pecado lo más bajo, es bienvenido a este lugar, porque tú lo recibes. Tú no ves su condición, ni su pecado, ni lo juzgas. Tú le amas, tú le dices bienvenido. Tú le dices bienvenido. Gracias, Jesús. Bendiciones. Ve la bendición de Dios. Dios te